Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy, tercera entrega de mi listado de las 100 mejores obras del cómic español de la historia. Allá vamos. Cuando empecé con este proyecto, llamémoslo proyecto, yo ya avisé que iría con calma. Hice el listado ya está hecho, pero hacer estos vídeos es un poco engorroso, entonces preferí irlos espaciando para no quemarme. Intento hacerlos en bloques más o menos homogéneos, que coinciden en algo, que tienen algún tipo de característica común, pero llegará un momento que ya quedarán obras como muy desperdigadas y vendrán como vendrán. O puede que en el próximo ya empiece a mezclar obras sin mirar mucho unificaciones, por darle un poco de variedad o porque me sale así. O sea, es lo que hay, ¿eh? Bueno, hoy irá de 10 tebeos publicados durante el franquismo. Son tebeos, algunos personajes muy conocidos, algunos autores muy conocidos y otros no tanto, pero que creo que merece la pena recordarlos y que, al menos si no los conocéis, sepáis que existen y que sepáis un poco dónde podéis conseguir estas obras, ¿no? Empezamos. La primera obra que os quería comentar sería esta, El Capitán Misterio, de Emilio Freixas. Este tomo recopila todo el material de El Capitán Misterio, es un tomo que se publicó en los años 70 por la editorial Pala. Y bueno, el Capitán Misterio, ¿qué es? El Capitán Misterio era un aventurero de estos selváticos, típico de los años 40, años 30, 40, rollo Tarzán, Jim de la Jungla, ese tipo de historias. Con un dibujo espectacular, o sea, Emilio Freixas era nuestro Alex Raymond, y que tiene la gracia de, aparte de que la primera historia es escrita por Ángel Puig Miquel y cosas de ese estilo, porque es el primer personaje del TVO español que tiene el típico trío protagonista. El héroe, el forzudo y el personaje joven barra gracioso, ¿no? En este caso, Capitán Misterio, Pancho Tonelada y Balín. Cuando se habla de estos tríos, siempre se habla del Capitán Trueno, pero el Capitán Trueno fue bastante posterior. El Capitán Misterio se publicó inicialmente en un número de la colección Mosquito, que eran números como unitarios, que cada número era de un personaje diferente. Duró 4 números y después el personaje fue recogido por la revista El Gran Chicos y la revista Chicos. Y duró entre el año 44 y 49, pero vamos, salieron 4 aventuras. Este tomo, si no lo conocéis, yo recomendaría que le echaseis un ojo porque es un tema de aventuras históricamente importantísimo. En Chicos también se publicó un cómic muy importante y que hay que tener muy en cuenta y conocer, que sería la historia Tragedia en Oriente del personaje Cuto de Jesús Blasco. Este material ha sido reeditado no hace mucho en el segundo volumen de la historia de Cuto que ha editado FF. El escaneado es un poco mejor que el de los años 80, evidentemente. Esta historia es la más importante de Cuto. Cuto es el personaje más importante de Jesús Blasco, ¿no? Cuto era un personaje que había empezado de un personaje más o menos humorístico y progresivamente se iba haciendo más aventurero, y esta es una historia que entra directamente en la aventura, por no deciros en el drama, ¿no? Porque en esta historia Cuto se encuentra metido en una guerra en un país asiático, y la sensación de guerra que nos está contando recuerda poderosamente las sensaciones que debía pasar, que debía tener la población civil durante la Guerra Civil Española, o que podía recordar momentos de la Segunda Guerra Mundial que estaban pasando en esos momentos, o había pasado no hacía mucho. Eso se publicó entre el año 45 y 46, ¿no? Es una historia que sobre todo funciona por esto, ¿no? Por esta sensación de vivir un conflicto bélico. Cuentan que el padre de Blasco, cuando estaba dibujando esta historia, le decían que no se emocionase mucho, no fuera a tener un problema, porque claro, ahí ya vivía, el malo era un tirano y este tipo de cosas, ¿no? Había momentos que podían recordar, hay quien dicen que un bombardeo que se hace de la población civil era por el tema de Guernica. Bueno, eso a veces, no sé yo si son a veces un poco pajeos mentales de algún crítico, pero porque yo no he leído nada yo no he leído a Blasco comentarlo, o no recuerdo haberlo leído, pero en fin, desde luego la sensación sí que está allí, ¿no? Y es un cómic que funciona muy bien. Sobre todo porque Blasco ya estaba en
en un momento en que sus habilidades como dibujante eran ya más que claras, ¿no? Ya los balbuceos que podía haber tenido en sus inicios, esto ya había desaparecido. Y es un cómic que aún hoy se deja mirar muy bien y se lee estupendamente, ¿no? Otro personaje interesante de esos años sería el Doctor Niebla. Esto es un tomo que apareció en los años 80, recopilando el material de este personaje, dibujado siempre por Francisco Hidalgo y con guiones de Rafael González, que había sido el creador del personaje en unas novelas, libros de estas novelas populares, pulps españolas, como lo queráis llamar, y también con guiones de otros autores de la casa, ¿no? Como Silver Kane o Víctor Mora y tal. Lo mejor de esta serie, que es una serie así de tipo género negro con un personaje un poco rollo La Sombra, era la parte gráfica. La parte gráfica con influencias de la escuela Sickles, Caniff, Robbins y también de Will Eisner. Hay unos recursos gráficos que sorprende muy mucho verlos utilizados en esa época, ¿no? Tiene unos blancos y negros súper contrastados, con muchísima fuerza, y es una verdadera lástima que este cómic sea tan complicado de ver para un lector actual, ¿no? Como no sea buscar esta edición, que tampoco es que sea la mejor edición del mundo, porque como las páginas originales habían sido publicadas en bitono, aquí se sacaba el material y convirtiéndolo en unos grises que quedaban un poco empastados y que no son precisamente la mejor edición del mundo. Pero bueno, esta es la mejor que se puede conseguir, a menos que te quieras dejar un dineral consiguiendo los números de Super Vulgarcito que van absolutamente disparados, ¿no? En el mercado de segunda mano. Si no lo conocéis, echadle un ojo, porque esto es una maravilla. El tercer cómic que os quería comentar es uno bastante conocido, El Corsario de Hierro, de Víctor Mora y Ambrose. Seguramente muchos prefieren el Capitán Trueno, porque es un personaje mucho más conocido, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Ambrose era muchísimo mejor en los 70 que en los años 50 y Víctor Mora también. Aparte, Víctor Mora había empleado ya muchas veces el recurso del trío protagonista y había madurado mucho como autor. Y se le nota mucho en cómo plantea al héroe, principalmente. El héroe ya no es un héroe puro y duro, como en Capitán Trueno o el Jabato o lo que sea, sino que era un personaje con problemas sentimentales. No era ya el héroe que tiene la enamorada, llámese Sigrid, llámese Claudia, no. Aquí empieza con un personaje que es Roxana, que parece que va a ser la chica de la serie, pero después Roxana se enamora de otro tío y lo deja al tío hecho polvo y está hecho migas. Total, que van apareciendo muchos personajes femeninos, todas ellas evidentemente están locas por el Corsario de Hierro, pero él no acaba de definirse mucho, ¿no? Porque parece que sí, parece que no. En fin, todo este rollo soap opera que hemos visto en Spider-Man y en 40.000 series americanas, pero no en el TV español, él lo asimiló y lo introdujo. Aparte, está todo el tema de los villanos. Los villanos ya no eran villanos de usar y tirar, no. Allí había una galería de secundarios que utilizaba y les podía ir sacando un cierto rendimiento. Incluso el gran villano, Lord Benburry, acaba demostrando en ciertos momentos que no es tan malo y que también puede hacer cosas para ayudar a alguien en un momento dado, aunque sea a su pesar o por sus intereses o lo que sea. Y había unos matices que no estaban en obras anteriores, ¿no? Aparte, también está el tema político. Estaba Víctor Mora mucho más comprometido en los años 70 y se le nota en cómo retrata los abusos de los poderosos, en cómo critica determinados temas, como la medicina de esos años, cómo se abusa de los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Los criados, etcétera, etcétera. Esta, al final, yo creo que es mucho más sólida. Evidentemente, solo yo recomendaría los 50 y pico primeros episodios, más las historias cortas de esos años, antes de que Víctor Mora tuviera problemas con Bruguera, dejara la serie y lo sustituyese a un señor que era, supongo que hacía lo que podía, pero que los resultados no eran los mismos ni de lejos, ¿no?
En fin, por eso a mí me gusta especialmente el Corsario de Hierro. En la revista Trinca se publicaron cómics excelentes. Y en mi lista, evidentemente, tenía que haber un par de obras al menos de esta revista. Yo he elegido estos, Axtur, de Víctor de la Fuente. Fueron 2 álbumes, con unas portadas dobles estupendas. Hay también un tomo recopilatorio de Glenat, que es relativamente fácil de encontrar, pero que tiene la pega de que él fue recoloreado. Entonces, esto ya, si eres un poco tiquismiquis, completista, como lo quieras llamar, igual ya no te va bien, que lo sepas. Bueno, ¿qué es Axtur? Axtur es la historia de un guerrillero de tipo Che Guevara que, herido de muerte, se encuentra con los 4 jinetes del apocalipsis y se acaba convirtiendo en una especie de guerrero de fantasía heroica y va teniendo diversas aventuras hasta un final. Bueno, la cosa es muy simbólica, es muy alegórica, se hace lo que se puede porque esto se publicaba con el franquismo y se le nota un poco que es fruto de su época, ¿no? Pero es una serie que tiene bastante interés aún a día de hoy, está dibujada de miedo, el color es glorioso y también es una obra que hay que conocer y que merece estar perfectamente en estos 100 mejores cómics de la historia del cómic español. Otra obra también muy interesante de Trinca sería esta, Los 12 trabajos de Hércules, de Miguel Calatayud. Calatayud había empezado con Peter Petraque en Trinca, una serie de espionajes con elementos humorísticos, y cuentan que no era excesivamente popular entre los lectores. En cambio, esta adaptación de Los 12 trabajos de Hércules sí que lo fue. Supongo que porque el guión era mucho más clásico, mucho más convencional, y supongo que no se le notaba tanto la influencia de modas de la época, del submarino amarillo, etcétera, etcétera. Aquí hay algún parecido, alguna referencia puedes encontrar, pero son más de estilos clásicos, de vasijas griegas, cosas de este estilo, ¿no? Otro tipo de influencias bastante más oscuras. Este clasicismo de la historia supongo que ha ayudado a que se conserve especialmente bien, ¿no? A que no envejezca demasiado. Cosa que sí pasa un poco con el Peter Petraque y que también se ve un poco en obras de los 80, el proyecto Cíclope, etcétera, que se ven muy de la época, ¿no? Obras muy de los 80. Lo que más destacaría, posiblemente, sería la parte gráfica. La parte gráfica es muy apabullante y tiene un uso del color espectacular. Es delicioso ver algunas de esas páginas, como la de Atlas aguantando el peso de la tierra sobre sus espaldas y cosas de este estilo. La siguiente obra sería Roberto Alcázar y Pedrín. Pero no todo Roberto Alcázar y Pedrín. Roberto Alcázar y Pedrín duró más de 1200 números durante un porrón de años y tuvo etapas bastante olvidables, ¿no? A mí me gusta especialmente la etapa que empieza en el número 94 de los cuadernillos originales y que duró una temporada bastante larga, porque los guiones eran de Pedro Quesada. Y se hizo una cosa bastante curiosa, y era, en lugar de hacer historias de 1 o 2 episodios, que fue prácticamente la norma en toda la colección, eran historias de continuada. Aparte, eran especialmente violentas y con un punto terrorífico bastante elevado para la época. La cosa empezaba con Svintus, el hombre diabólico, que era un hipnotizador tremendo, que iba robando y haciendo que la gente se intentase matar o se matase o cualquier barbaridad. Encima se aliaba con un tiranuelo de 3 al cuarto, de un país así tipo exótico, y con un inventor, el Dr. Graham, que hacía un rayo de la muerte y iba matando y haciendo barbaridades por doquier. Esto fue una saga muy recordada de la colección, posiblemente es el punto álgido de la colección. Y después de esta saga, que duró bastante tiempo, hubo algunas historias, una de un brazalete encantado, una de un hombre mono, una de los 4 gestos de Buda, con elementos así terroríficos que también estaban especialmente bien. Incluso Bañó, que era un dibujante estático,
con esos guiones no se le nota tanto el embaramiento de sus dibujos, ¿no? En fin, hay varias ediciones, aparte de la colección original, que muchos números fueron reeditados, después en los años 70 se volvió a reeditar en color, después en los años 80 se reeditó en cuadernillos que llevaban un par de números en blanco y negro, después hace unos años se reeditó otra vez en unos tomos en tapadura, en kioscos, coloreados, recoloreados, o bueno, sí, coloreados por no sé quién con un gusto espantoso. Bueno, hay varias ediciones y al menos esta historia, la historia del hombre diabólico, sí que merece la pena conocerla, ¿no? Otro TVO memorabilísimo de la historia del TVO clásico español sería este, El cachorro, de Iranzo, de García Iranzo. Esto sería un número 4. Esto se publicaba originalmente en estos cuadernillos. Hay reediciones en facsímil, después hubo una edición remontada en los años 70 que es bastante obviable. Pero bueno, esta edición en tomitos que salió hace unos años es más o menos fácil de encontrar. Si elijo esta colección es porque, primero, Iranzo era un dibujante muy diferente de todos los demás de esa época. No era un dibujante que tuviera unas claras influencias americanas o que intentase hacer algo como se podía ver en el cine. Tú ves sus páginas, en el formato original, no hay una puñetera viñeta cuadrada detrás de otra viñeta cuadrada. No, no, sus viñetas están superpuestas, tienen bordes redondos, tienen formas imposibles. Es una cosa absolutamente caótica, como un puzzle cada página. Y eso es, ya sin darte cuenta, tú estás viendo que eso es diferente. Además, el estilo gráfico de Iranzo no era un estilo gráfico clásico, porque él tenía también un fuerte componente caricaturesco. Y eso también le da un punto diferente al conjunto. Las aventuras eran muy entretenidas. A veces se le iba la olla y se equivocaba poniendo el nombre de un pirata, y lo llamaba de una forma y al cabo un par de números lo llamaba de otra, en fin, eso es un poco caótico, pero las aventuras eran trepidantes y hay algunos pasajes de la colección que están realmente bien. Entonces, El cachorro, otra obra para la lista. Y otro personaje muy clásico del TV español, el Inspector Dan. El Inspector Dan de Giner. Yo tengo... sobre todo aconsejaría conseguir esta colección, los 6 números que se publicaron aquí por el Club Amigos de la Historieta, porque recogen lo mejor de este personaje, que son las historias de Giner, no en los cuadernillos, sino en la revista Pulgarcito. El Inspector Dan empezó publicándose en la revista Pulgarcito desde el número 1, en el año 46, si no recuerdo mal, y publicaban una o dos páginas, hay un momento que consiguieron las 2 páginas centrales, y es una serie importante porque es posiblemente la primera serie de terror que se hace en España. Porque el Inspector Dan sí era un policía y trabajaba en Scotland Yard, pero se enfrentaba a monstruos de todo tipo, doctores locos, asesinos en serie. Cuando aún no existían el término, aún no se empleaba el término asesino en serie, está luchando con asesinos en serie. Hay momias resucitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay el demonio, o sea, todos estos elementos terroríficos están allí metidos. A veces se le da una explicación más o menos científica a todo lo que está pasando, pero más o menos está claro que es una historia de terror. Todo pasadizos secretos, alcantarillas, castillos siniestros, toda la pesca, esto está aquí en esta serie. Hubo otros dibujantes, algunos cumplieron mejor, otros cumplieron no tan bien. Pero el trabajo de Giner sobre todo destaca por eso, porque era capaz de transmitir esa sensación de atmósfera lúgubre, de un ambiente macabro, siniestro. Todo esto lo hacía especialmente bien. Y es bastante mejor que lo que se hizo después en los cuadernillos, que eran una cosa más irregular, aunque hubiera números más que dignos, ¿no? Los guiones empezó Rafael González, pero después pasaron otros autores por la serie, ¿no? Igual que con el Doctor Niebla que os decía antes. A mí me gusta especialmente esta serie por este tono macabro, este tono siniestro y cómo no va dando descanso y cómo se transmite esta sensación de peligro constante. Las pegas que
hay a veces un cierto abuso de textos y hace que muchas viñetas estén un tanto encajonadas, ¿no? Demasiadas viñetas por página en unas publicaciones del Pulgarcito de la época, que era una revista bastante pequeña por temas de escasez de papel, de la posguerra. Entonces a veces hay algún momento que está un poco constreñido de espacio. Pero bueno, es un cómic francamente interesante y muy divertido de leer aún hoy, ¿no? Y acabo con un cambio de tercio, que serían las historias de mis miedos de Enric Sió para la revista Drácula. Aquí el tomo que recoge todo este material. La revista Drácula era una revista de Burulán que en sus primeros números mezclaba historias diversas, historias de Esteban Maroto, con historias de Julio María Bea, con este material de Sió de la serie Mis Miedos, con relatos de José Luis Garci y cosas así, ¿no? Era un poco variado. Después ya la colección empezó a reeditar material de 5 por Infinito o de 99, pero este primer tomo, con todo este material original, es muy interesante. Y a mí me gusta especialmente el material de Enric Sió de Mis Miedos, porque hace un tipo de terror que no es el habitual. Huye de monstruos, huye de vampiros, hombres lobo, muertos resucitados, todo este tipo de tópicos. Sí, para hacer historias más de terror psicológico, de crear mal rollo, de crear angustia, de dar un ambiente bastante más opresivo, de un tipo de terror mucho más sutil. Y con una mezcla delirante de pop, con unos montajes de página muy, muy, muy curiosos. Es una obra que vale la pena también conocer y que no se ha reeditado, que yo sepa, en ningún lado. Sí que hay este tomo que editó La Semana Negra, que es Mis Miedos 2, que recoge historias sueltas que se publicaron en este, más o menos, en este tipo de parámetros de historia, en la revista Rambla, etcétera, pero ya historias posteriores. Es una obra interesante, ¿eh? Pero sobre todo a mí me gusta el material este que se hizo para Drácula, que son historias, ya te digo, de bastante mal rolleras y donde también él se permite hasta alguna pequeña venganza, ya que él había estado dibujando el personaje Butler Britton para el mercado inglés, hacer una parodia y hablar de otro personaje que también es un piloto inglés, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Bueno, pues estos son 10 obras más. Seguimos en otro vídeo. Salud.